Hola, mi nombre es Coraima Priscila Menalitano, soy estudiante de la Facultad de Derecho, voy en el tercer ciclo y el día de hoy voy a exponer sobre un tema crucial en el derecho civil, como lo es la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico. Como bien sabemos, el acto jurídico es el instrumento mediante el cual las personas ejercen su autonomía de la voluntad. Pero, ¿qué pasa cuando ese acto nace con defectos? Aquí entran en juego dos categorías fundamentales, la nulidad y la anulabilidad. El trabajo que estoy presentando no solo se enfoca en explicar qué son y cómo funcionan estas figuras, sino que además analiza la doctrina, la jurisprudencia y propone una postura crítica personal. También vamos a explorar cómo se regulan, en qué se diferencian y cómo se aplican en los tribunales y por qué siguen siendo relevantes hoy en día. Empecemos por definir brevemente estas dos instituciones. La nulidad es la sanción que se aplica cuando el acto jurídico contraviene normas imperativas. Por ejemplo, si un contrato se celebra sin objeto lícito, es nulo en pleno derecho. La nulidad protege el interés público y por eso puede ser declarada en cualquier momento, incluso de oficio por el juez o por el Ministerio Público. Además, un acto nulo no produce efectos desde su inicio. En cambio, por otro lado, la anulabilidad se aplica cuando el acto tiene defectos que afectan la voluntad, como el error, el dolo o la incapacidad relativa. Aquí el acto sí produce efectos válidos, pero pueden ser invalidados si la parte afectada lo solicita dentro del plazo de 2 años. Lo importante de la anulabilidad es que busca proteger a la parte débil sin destruir automáticamente el acto jurídico. Asimismo, mientras la nulidad tiene una función más sancionadora y estructural, la anulabilidad tiene una función más correctiva y flexible. Ahora pasemos a revisar qué opinión tienen algunos de los principales autores sobre esta distinción. En primer lugar, tenemos a Domingo García Belaúnde, uno de los juristas más reconocidos en el Perú, quien defiende con firmeza la diferenciación entre nulidad y anulabilidad. Él sostiene que esta separación responde a la lógica del sistema, por un lado, proteger el orden público y por otro lado, salvaguardar la autonomía privada. Por otro lado, también tenemos a Luis Díez Picasso, un jurista español quien propone una visión más simplificada. Él considera que esta distinción es innecesaria, incluso confusa, y plantea que deberíamos hablar de un único régimen de invalidez. Esta idea busca simplificar el sistema, aunque corre el riesgo de poder eliminar matices importantes. También tenemos a Jorge Moser, quien adopta una postura intermedia. Eh, Él valora la distinción, pero cree que debe aplicarse de forma sistemática y flexible, ya que no se trata de eliminar a las categorías, sino de entenderlas como herramientas que pueden convivir sin rigidez. También tenemos a José Luis Varela, quien subraya el rol del juez para declarar la nulidad de oficio, y a Osterling, quien sugiere un enfoque más práctico. Finalmente tenemos a Cabanillas, quien desde una perspectiva clásica enfatiza que la nulidad afecta la existencia del acto, mientras que la anulabilidad afecta su eficacia. Como ven, la doctrina no está unificada, pero todos coinciden en que estas figuras cumplen funciones distintas dentro del derecho civil. Ahora quiero detenerme con un poco más de detalle en la jurisprudencia, ya que es ahí en donde vemos cómo los jueces han interpretado y aplicado en la práctica la nulidad y la anulabilidad en casos reales. Y no se trata solo de teoría, sino de cómo estas figuras funcionan en la vida jurídica en casos concretos. Por ejemplo, tenemos la casación número 2168 del año 2015, en donde el caso trataba sobre un contrato firmado por una persona que no tenía
plena capacidad de ejercicio. Y aquí la Corte dijo que este contrato no era nulo, sino anulable y que debía declararse inválido solo si la persona afectada lo solicitaba dentro del plazo legal. ¿Y por qué es importante este caso? Considero que es importante porque nos muestra que no todo vicio elimina automáticamente el acto jurídico. Hay que analizar el tipo de defecto. También, si se trata de una incapacidad relativa, no basta con que el juez lo advierta, sino que debe ser invocado por la parte legitimada. También tenemos otro caso fundamental, como es la casación número 3070 del año 2013 en La Libertad, en donde se discutía una compraventa sobre un bien que ya había sido transferido a un tercero. Y la Corte dijo que este contrato era nulo porque el objeto no era jurídicamente posible, ya que no existía para el vendedor. Este es un ejemplo clásico de nulidad absoluta porque el contrato viola la exigencia de tener un objeto válido. Lo interesante es que el juez pudo declarar la nulidad sin necesidad de que una de las partes lo pida expresamente. Ahora bien, también es importante recordar que no toda infracción legal genera nulidad. Por ejemplo, esto está aclarado en la casación número 4232 del año 2007, en donde se dijo que hay que evaluar si la norma vulnerada protege el orden público o un interés meramente privado. Esta precisión evita que cualquier error técnico se use como excusa para anular contratos válidos, lo que ayuda a proteger la estabilidad jurídica. También tenemos una jurisprudencia del lado del Tribunal Constitucional, el cual es el expediente 0015-2002 eh, de acción de inconstitucionalidad, en donde se reafirma algo que ya sabíamos, pero que es muy importante subrayar, como lo es la nulidad absoluta es imprescriptible, ya que esto significa que puede invocarse en cualquier momento porque su función es proteger valores como la legalidad, la moral pública y el interés colectivo. Y en ese mismo sentido también tenemos el expediente número 04853-2007, en donde se plantea que la anulabilidad debe analizarse caso por caso, siempre ponderando si el vicio realmente justifica anular el acto o si existen medios para convalidarlo. Y finalmente, como un aporte internacional tenemos, y quiero mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México. Aunque no había directamente una nulidad o anulabilidad, no habla directamente de esto, la Corte establece un principio clave. Los actos jurídicos del Estado deben ser válidos y deben respetar los derechos fundamentales. Esto refuerza la idea de que los actos viciados, ya sea por ilegalidad o por violaciones graves, no pueden mantenerse dentro del sistema jurídico. Después de analizar toda la doctrina y la jurisprudencia que hemos revisado, quiero compartir con ustedes mi opinión sobre este tema. Eh, ya que como estudiante empiezo a entender un poco cómo funciona el sistema legal, no solo en los libros, sino en la vida práctica. Y yo considero que la distinción entre nulidad y anulabilidad sigue siendo válida, necesaria y funcional, pero también que debe aplicarse con más criterio, pero menos rigidez. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque la nulidad cumple una función muy fuerte dentro del derecho: proteger el orden público, la legalidad y los principios fundamentales. Un acto jurídico con un objeto ilícito, por ejemplo, no debería producir nunca efectos jurídicos. No podemos permitir que el paso del tiempo o el consentimiento de las partes legitimen algo que en esencia es ilegal. Por eso la nulidad es imprescriptible y por eso debe mantenerse. En segundo lugar, la anulabilidad tiene un rol protector frente a situaciones más personales como el error o la coacción. Y eso está bien, ya que no todo defecto tiene que destruir el acto jurídico. A veces hasta con darle a la persona la oportunidad de corregirlo. Si un contrato se firmó con un error,
pero luego la parte afectada lo ratifica, no hay razón para anularlo. Este mecanismo permite que las relaciones jurídicas se mantengan y que el sistema no se vuelva demasiado rígido. En tercer lugar, quiero destacar que la jurisprudencia peruana ya ha desarrollado criterios suficientes para diferenciar ambos casos. Y no veo la necesidad de unificar los regímenes como propone el señor Díez Picasso, ya que eso podría traer más confusión y lo que necesitamos no es borrar las diferencias, sino aplicarlas mejor y que los jueces, los abogados y los estudiantes tengamos claro cuándo corresponde usar una figura u otra. Además, propongo que se debe promover una reforma que ayude a hacer más clara la redacción legal y que se capacite a los operadores jurídicos para evitar contradicciones. Como se dice muchas veces en el derecho, no todo acto viciado debe desaparecer. Algunos merecen una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad es la que permite la anulabilidad. Bueno, considero que la distinción entre nulidad y anulabilidad no es una carga innecesaria para el derecho, sino una herramienta que bien utiliza, eh, que si se utiliza de manera correcta, puede servir tanto a la justicia como a la seguridad jurídica. En conclusión, tanto la nulidad como la anulabilidad son herramientas fundamentales en el derecho civil y para asegurar que los actos jurídicos sean válidos, justos y eficaces, la clave no está en eliminar la distinción, sino en aplicarla con criterio, sentido común y flexibilidad, pensando siempre en los principios de buena fe y justicia. Muchas gracias.